En dos y en uno. Vamos. Hola amigos, bienvenidos a La Regla del Pomodoro. Gracias por acompañarnos en este segundo programa del nuevo ciclo de este espacio que se transmite a través de los canales de Fundamedios. Hoy me honra tener a tres invitados de primera, tres periodistas latinoamericanos que realmente con quienes vamos a examinar este tema del lawfare, de este esquema de persecución legal que reclaman algunos presidentes latinoamericanos, generalmente ligados a la izquierda y a esto que se dio en llamar las revoluciones bolivarianas, pero sin duda alguna no es un tema ideológico, es un esquema en el cual se utiliza o supuestamente se utilizan los sistemas judiciales para sacar del juego, perseguir a líderes políticos que se vuelven en un determinado momento incómodos. Vamos a ver qué tan real es esto y qué papel juega la prensa en todo esto. Así que damos la bienvenida a Cristina Saar de Brasil. Ella es secretaria ejecutiva de ABRAGI, la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación, una periodista muy reconocida en Brasil. Gracias, Cristina, por acompañarnos. Encantada, gracias. Estamos también con Fernando Ruiz desde Argentina. Fernando es el actual presidente de FOPEA, del Foro de Periodismo Argentino, un periodista muy reconocido y también un académico. Ha sabido combinar algo que no es muy frecuente, la actividad académica con el periodismo activo. Gracias, Fernando, por acompañarnos. Gracias a vos, César, por la invitación. Y está también con nosotros Raúl Peñaranda desde Bolivia, desde La Paz. Y Raúl es uno de los mejores periodistas bolivianos, muy reconocido, un periodista que actualmente dirige un medio digital muy prestigioso llamado La Brújula Digital. Recordábamos antes de iniciar el programa que Raúl además tiene algunos libros muy importantes y especialmente le recomendamos que lean A Control Remoto, que es un libro que describe el sistema de manejo de Evo, del sistema de control de Evo sobre los medios de comunicación de Bolivia. Gracias, Fernando. Gracias, Raúl, perdón. Gracias, querido César, por la tan generosa bienvenida. Y colegas, qué gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, esta situación nos tiene en confinamiento, en cuarentena, así que bueno, me alegra muchísimo reunirlos a ustedes y a todos quienes nos están viendo en este espacio que se va a transmitir, les comento, tanto en los canales de YouTube como en Facebook Live. Vamos a hacer una transmisión en Facebook Live de este espacio. Bien, comienzo por plantearles una pregunta individual, Cristina, Fernando, Raúl. Tema del lawfare, ¿cómo se ha manifestado o cómo se ha planteado en cada uno de sus países? En Brasil, Cristina, hemos tenido una situación muy compleja con un presidente muy popular como Lula da Silva, ¿no es cierto?, que estuvo preso, ahora ya fue liberado, ha reclamado siempre su inocencia, ha reclamado que hay justamente esa persecución, ¿no es cierto?, y que los medios de comunicación también han actuado como parte de esa conspiración para encarcelarlo y sacarlo del juego político. Pero también está el caso de la presidenta que le sucedió a Lula da Silva, de Dilma Rousseff, ¿no?, que no ha llegado a la cárcel, pero que fue destituida y que fue, digamos, ha sido puesta por fuera del juego político en todo este esquema. ¿Cómo es la situación en Brasil? ¿Qué es lo que se está planteando ahí alrededor de esta supuesta persecución judicial y periodística contra estos líderes políticos? Sí. Bueno, César, tú lo dijiste bien, es una situación muy seria. Yo en la época de Lula y de Dilma no estaba todavía en Abrage, trabajaba en otro sitio, en una empresa privada, estaba alejada del periodismo diario, pero lo acompañé como periodista y todo. Y es verdad que hoy la prensa hace una especie de mea culpa, ¿no?, por haber embarcado en eso, tanto en la época de Lula como en la época de Dilma, porque es verdad que cuando tú lo miras de cerca,
el abogado de Lula siempre lo dijo que hubo una manipulación de la ley para que lo metieran en la cárcel. Y es verdad, porque no había una prueba que él tuviera los bienes que el ministro ahora de la Justicia, Sergio Moro, que era el juez en la época, dijo que él tenía un sitio, que tenía un departamento en la playa y todo eso. Es verdad que no había pruebas. Pero la tensión política en la época, la polarización que ya estaba desde el 2013, eso hizo con que el vaso desbordase, o sea, que el agua saliera del vaso y toda la situación que vivimos tanto con Lula como con Dilma. Con Dilma fue la misma cosa si tú piensas, por ejemplo, que uno dijo que ella estaba haciendo las famosas pedaladas fiscales, o sea, utilizar un crédito o decir que estaba usando un crédito para dejar una deuda para el próximo año. Entonces, nada fue hecho fuera de la ley, pero que podemos decir de una cierta manera que fue hecho un uso del lawfare. O sea, utilizando unas brechas aquí, otras allí de la ley para sacárselo a los dos, tanto Lula como Dilma del poder. Es decir, tú dirías que en Brasil sí hubo hay un caso o dos casos de lawfare. Vamos a profundizar en eso. Doy la bienvenida en este momento a Cristian Zurita, periodista ecuatoriano, actualmente en el portal de investigación Periodismo de Investigación, y que ha jugado un rol realmente importantísimo en las investigaciones que ahora desembocan en la condena al expresidente Rafael Correa por corrupción a 8 años en una sentencia de primera instancia. Gracias, Cristian, por acompañarnos. Habíamos comenzado hace poquito justamente a conversar acerca de esta supuesta persecución que reclaman algunos presidentes latinoamericanos y que llaman el lawfare. Voy contigo, Fernando. El caso de Argentina es distinto, ¿no es cierto? Hay sin número de causas abiertas en contra de la actual vicepresidenta y expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner. En ese caso, ¿no hay pruebas? ¿La justicia también está actuando con afán persecutorio? ¿Y el periodismo qué papel juega? Hay el uso en Argentina de la justicia en el campo político ha sido permanente y constante, ¿no? O sea, la historia de la democracia argentina es también la historia de la judicialización de la política. Eso sin duda. El funcionamiento de la justicia siempre ha sido una herramienta muchas veces utilizada para dirimir cuestiones políticas. Ahora, la existencia de esas prácticas históricas no invalida el trabajo de periodismo de investigación sobre la corrupción. Son dos cosas distintas, son dos procesos que tienen puntos de confluencia, pero que son dos procesos distintos. Por supuesto, uno no puede invalidar todo el proceso del periodismo de investigación realizado en los últimos 20 años en la Argentina con el argumento del lawfare. Es un abuso tratar de invalidar eso como un proceso de judicialización de la política, porque hay un montón de causas judiciales avanzando, muy sólidas, que han tenido ya procesos y han tenido condenas incluso, y por lo tanto, y han pasado varias instancias judiciales, primera instancia, segunda instancia, tercera instancia judicial, y entonces finalmente el hecho de que exista la judicialización de la política, que en las democracias, perdónenme, latinoamericanas o democracias, también existen en las democracias más avanzadas, seguramente, los procesos de judicialización de la política, ¿no? Pero por lo menos en Argentina es una herramienta política. El argumento del lawfare a veces se convierte en una mordaza para invalidar y deslegitimar el buen periodismo de investigación que se realiza. Y muchas veces el periodismo de investigación tiene un proceso de cooperación informativa entre sectores judiciales y sectores informativos, ¿no? Como ha pasado con
muchos casos famosos de periodismo de investigación en el mundo, donde fiscales, jueces tienen una especie de cooperación informativa con ámbitos periodísticos y cada uno va aportando a descubrir una trama de corrupción desde las competencias que cada uno tiene, ¿no? Los periodistas pueden buscar los off the records, desde los oficiales de justicia, los funcionarios de justicia pueden realizar allanamientos, cada uno tiene sus distintas herramientas de investigación y esas herramientas son complementarias. Correcto. Raúl, en esta primera ronda que estamos examinando la situación particular en cada país. Por supuesto que hay perdón. Parece que Fernando tienes algún problema. Sí, definitivamente. Fernando. Raúl, voy contigo en esta primera ronda en la cual el caso boliviano es el más reciente. Recordemos que Evo Morales sale del poder en unas circunstancias bastante complejas, ¿no es cierto? Después de unas elecciones prácticamente fraudulentas y que él renuncia al poder. Y luego se inicia una serie de causas, ¿no es cierto?, que también desembocan en enjuiciamiento al expresidente Evo Morales. Y él también reclama que hay una utilización de la justicia para fines de persecución política. Sí, César, efectivamente eso es lo que ha sucedido. El expresidente Morales renuncia el 10 de noviembre después de una fuerte etapa de protestas contra él, contra lo que se percibía como un fraude, 21 días de fuertes protestas, y también después de que tanto la policía como los militares también se amotinaran, ¿no? Entonces, y luego se lo acusa al presidente por haberse hallado un audio en el que él pide que las ciudades se queden sin alimento y sin agua. Él llama desde México, donde estaba entonces antes de irse a Argentina, llama a otro dirigente cocalero en Bolivia y esa conversación la graba otro cocalero aparentemente y no se sabe exactamente cómo termina en manos del gobierno y luego en la fiscalía. Y por lo tanto se acusa a Evo Morales de intentar precisamente dejar sin alimento y agua a las ciudades y eso es un delito que podría ser, si es que se cumpliera, es un delito de lesa humanidad. No se puede privar a la ciudadanía de agua y alimento. Entonces se lo acusa de eso. Yo creo que eso es lo que el gobierno boliviano actual tenía más a la mano contra Evo Morales, además que es un audio, es decir, que no solamente es un audio, es un video porque se ve a este dirigente cocalero hablando con Morales porque alguien lo filma. Entonces, es lo que el gobierno boliviano tenía más a la mano, junto con la fiscalía, para hacer la acusación y por lo tanto ha sido una acusación rápida. También podríamos decir que sorprendentemente rápida, porque en otros casos la justicia tarda meses, a veces en hacer una orden de aprehensión y en este caso ha sido mucho más rápido. Yo creo que la justicia boliviana tiene que hacer bien su trabajo y hacer bien su trabajo es realmente analizar en los 14 años de Evo Morales otros hechos que pueden ser mucho más serios y sobre todo cosas que se han denunciado pero que no se han comprobado adecuadamente y es el tema de la corrupción. Yo creo que si hay un tema que es un talón de Aquiles para el expresidente, es el tema de la corrupción. ¿Por qué? Porque cuando tienes a un presidente que ha estado 14 años en el poder, con 2/3 de votos en el legislativo, controlando la justicia, etcétera, había mucho espacio, lamentablemente, para las irregularidades. Entonces, pero para eso hay que hacer un trabajo, para eso los jueces y los fiscales primero tienen que acusar y los jueces hacer un proceso justo para ver hasta qué punto todo eso es verdad. El gobierno yo creo que se ha aprovechado de este video, que es algo, como digo, que ha sido fácil para ellos de hacer esa acusación y además con el apoyo de una gran parte de la opinión pública que considera que esas declaraciones de Morales en las circunstancias que se hicieron, porque el país estaba bajo una fuerte tensión, con muchas protestas. Ya saben ustedes cómo en Bolivia hemos pasado unas semanas realmente de zozobra durante las protestas y después de la caída de Morales, y por eso le ha facilitado a la Fiscalía hacer esa acusación. Gracias, Raúl. Voy contigo, Cristian. Bienvenido una vez más. Bien,
el presidente Rafael Correa es uno de los más activos, defensores de esta teoría de que los líderes latinoamericanos de izquierda están sometidos a esta persecución por vía de los sistemas judiciales de cada país, y que el periodismo juega además un papel fundamental en esta persecución. Tú, eh, que has investigado, que fuiste el que destapó junto a Fernando Villavicencio el tema llamado el caso Arroz Verde, ¿no es cierto? Que es justamente cómo se llevaba registro de los aportes, por no llamar, de las coimas que entregaban diversas empresas privadas para las campañas políticas de Alianza País y del mismo expresidente Rafael Correa. ¿Crees que en este caso hay la suficiente evidencia como para que, digamos, se plantee que no hay una persecución judicial, sino que hay realmente el cometimiento de delitos? ¿Cómo ves tú el caso en general de Rafael Correa y el papel que ha jugado el periodismo? Creo que Raúl mencionaba, o Fernando, que muchas veces hay, Fernando fue, que mencionaba que muchas veces hay una cierta, no complicidad, pero sí una cierta complementariedad entre fiscalías, entre fiscales y periodistas. Eso pasó también aquí en el caso Arroz Verde, ¿no? Gracias, César. Un gusto saludar con todos ustedes, Raúl, Cristina, Fernando. Yo creo que el Ecuador tiene una potente historia para contar lo que es lawfare a partir de las acciones gubernamentales en los últimos 13 años, ¿sí? Porque el lawfare, es decir, como el instrumento jurídico para perseguir políticamente a alguien, lo hemos visto en el caso de Diario El Universo, sentenciado a $40 millones. Lawfare, en el caso, los periodistas que escribieron el libro El Gran Hermano, que somos Juan Carlos Calderón y yo, sentenciados a pagar $2,5 millones. Lawfare en la cárcel contra directores de policías que estuvieron y incluso le salvaron la vida al presidente de la República en la sonada de septiembre del año 2010. Y ahora lo que están tratando de construir es una narrativa fuera de contexto, porque cada quien la construye una narrativa de acuerdo al contexto que cree, para señalarse como perseguidos de la justicia por razones políticas. Yo creo que en el Ecuador, y sobre todo el partido que perteneció al expresidente Rafael Correa, ha actuado con mucha premura con respecto a este tema a partir de que entendió que podían ser sentenciados por el caso Arroz Verde, que la Fiscalía lo llamó los sobornos, desde agosto del año pasado. Porque justamente la Fiscalía tuvo la oportunidad de acceder bajo las normas del debido proceso a todas las pruebas que ahora han servido para sentenciar a Rafael Correa a 8 años de prisión. Y obviamente tiene que ser el más interesado en promover este tipo de discursos. Hace poco se publicó a través de la página de CELAC, que es una organización no gubernamental que de alguna manera genera vasos comunicantes entre todos los movimientos y organizaciones sociales ligados a los partidos que estuvieron en el gobierno, sea Brasil, sea Argentina, sea Bolivia, sea Ecuador. Y han colocado ya una primera cronología de lo que ellos creen que es el sistema de lawfare en el caso ecuatoriano y específicamente del caso de Rafael Correa. Y lo que hacen es contar la historia del medio al cual yo he fundado y pertenezco, señalando que todo ha sido generado porque recibe financiamiento de la NEF, ¿sí? Y básicamente es el único financiamiento que nosotros tenemos. La pregunta es si es que esta organización que nos financia a nosotros también sirvió para constituir lawfare en contra de todas las denuncias que se han hecho contra el actual presidente del Ecuador, Lenín Moreno, que efectivamente han sido extremadamente duras y fuertes y que incluso han abierto procesos de investigación dentro del Ecuador. Ahora, el tema de Arroz Verde, que la Fiscalía lo llamó sobornos 2012-2016,
no es que ha logrado concatenar una potente relación entre periodistas y fiscales. O sea, se parece mucho al trabajo que realizó Diego Cabot en Argentina con los cuadernos de Cristina, porque fueron los periodistas quienes nutrieron de información a la Fiscalía y Fiscalía terminó descubriendo un entramado de corrupción enorme. El caso en el Ecuador es extremadamente similar, con la diferenciación de que Fiscalía pudo corroborar a través del debido proceso toda la información y obviamente ha tenido aproximadamente, no les voy a mentir, 16 a 18 testimonios, ¿sí?, juramentados dentro del caso, que han apalancado o validado la información documental que sustenta el caso. Así que más que una relación fiscalía-periodistas, ha sido el periodismo quien ha apalancado este trabajo de fiscalía, e incluso narrativamente fiscalía, ante su incapacidad de emitir comentarios y criterios, han sido ciertos periodistas muy escasos, por cierto, que han terminado de constituir una narrativa amplia sobre lo que ha sido este caso que termina con la sentencia de Correa. 9 de sus exfuncionarios, ¿sí?, y 10 empresarios del más alto nivel. Ahí existen empresas de las más poderosas relacionadas a Corea del Sur, a China y obviamente a Ecuador. Obviamente se encuentran entre las grandes fortunas que existen en este país. Gracias, Cristian. Gracias a todos por esta primera ronda. A ver, les quiero plantear en este momento, si es que ustedes han señalado, históricamente la justicia en América Latina ha servido como un mecanismo de persecución política. Es decir, esta noción del lawfare no es nuevo en la región. Quizás el concepto, el nombre, sí nos suene novedoso, pero es algo que ha venido pasando. Y por lo tanto hay un sustento de realidad en esto que reclaman estos líderes casi siempre acusados de corrupción, ¿no es cierto? Con excepción de Bolivia, que es más bien un caso de, como decía Raúl, más bien de lesa humanidad. Todavía los casos de corrupción en Bolivia no han saltado. Pero esto en realidad parece ser que configura un discurso, y eso les quiero preguntar, les planteo a modo de pregunta, ¿esto no configura más bien un discurso para seguir alimentando la estigmatización contra la prensa, la persecución contra periodistas, el que decenas de seguidores de estos líderes políticos que tienen su alto nivel de popularidad, por supuesto, hay que reconocerlo, sigan generando las condiciones para que los periodistas sigan apareciendo como los malos de la película? Y lo planteo a modo de pregunta. Cualquiera de ustedes, por favor, contéstenla. Fíjate, yo veo ahí una contradicción, ¿no? Porque a veces los propios gobiernos o los propios movimientos políticos que hoy hablan del lawfare eran los que utilizaban, cuando estaban en el gobierno, al Poder Judicial contra los medios. Así que finalmente ellos han sido, pienso lo que ha contado recién Cristian del caso Ecuador, lo que sabemos de la historia argentina también, de varios momentos en los últimos 30 o 35 años donde gobiernos han utilizado el Poder Judicial contra los medios. El Poder Judicial ha sido instrumentado. Entonces, son ellos los que hoy, que sufren muchos procesos judiciales, son los que hablan de la instrumentación de la justicia, ¿no? Cuando muchos de ellos han sido especiales promotores de la instrumentalización de la justicia. Esa es justamente la ironía, ¿no? Cristina, Raúl, Cristian. Sí. Dale, bueno, Cristina. Sí, yo iba a concordar con Fernando antes, que una cosa son los casos de corrupción y otra cosa es el uso de lawfare en contra de políticos y todo lo demás. En los casos de Lula y Dilma, a mí, mi opinión es que sí, que hicieron el uso del lawfare, pero la corrupción no existió en los gobiernos del PT, por eso estamos ahora con Bolsonaro. Entonces, que es duro, pero es lo que hay. Y la verdad es que esa persecución a los periodistas, más que a los medios en Brasil, empezó con los gobiernos del
del PT, del Partido de los Trabajadores. Y solo se agudizó cuando Bolsonaro llegó al poder y todo lo demás. Escancaró. Eso es. Entonces, hoy estamos escribiendo una nota de repudio en contra del secretario de Comunicación que utiliza el perfil oficial de la Secretaría de la Comunicación en el Twitter para atacar a los periodistas, nombrándolos, diciendo que, bueno, son mentirosos, que un día estarán en la basura de la historia y todo lo demás. Y hay además un componente, no sé si en otros países de Latinoamérica, pero seguro que sí, que son los ataques misóginos y machistas a las periodistas mujeres. Entonces, además de ser periodistas, de trabajar con investigación, como por ejemplo Patricia Campos Melo, que trabaja para el diario Folha, que fue atacada muchas veces por Bolsonaro, sus hijos, todo lo demás. Y no basta solo ser periodista, también ser mujer y ser atacada por eso. Entonces, la verdad es que estamos viviendo unos tiempos muy extraños. Eso es. Raúl, Cristian. Efectivamente es curioso cómo quienes acusaron primero a los periodistas los persiguieron, como han dicho mis colegas, ahora resulta que se quejan de eso mismo. Es bien interesante cómo gobiernos extensos como los que hemos tenido nosotros, lamentablemente en Bolivia teníamos el récord con 14 años de Evo Morales, claro que ha habido una persecución judicial, la judicialización de la política y en general la judicialización de todas las actividades, en parte contra los periodistas, pero también, por supuesto, contra dirigentes opositores que no podían casi hacer ninguna actividad sin estar bajo la amenaza de ser detenidos o algunos directamente detenidos. Pero lo que yo creo que los periodistas también tenemos que considerar es que no podemos, porque ha sucedido antes, avalar que vuelva a suceder, ¿cierto? Yo estoy preocupado en Bolivia porque también ahora el gobierno actual ha empezado una suerte de persecución judicial, no contra periodistas ni contra medios, afortunadamente, pero sí contra adversarios políticos, es decir, contra personeros del gobierno anterior. Y yo creo que tendríamos que preocuparnos también nosotros por esa situación. Yo he escrito un par de columnas, lo cual ha sido recibido con sorpresa porque yo era considerado un periodista crítico de Evo Morales y ahora me veo en la, tendría que decir, extraña situación, en la extraña posición de empezar a tener que defender a otros personajes porque se les está haciendo lo mismo que ellos antes hicieron o que su gobierno antes hizo. De lo que se trata precisamente es de tener un Estado de Derecho en el que las autoridades no tengan que usar a la justicia, a la que dominan tan fácilmente, contra sus adversarios. Entonces, un poco el mensaje que yo estoy tratando de dar en Bolivia es, no porque ellos hicieron eso, nosotros tenemos que hacerlo, o no porque ellos hicieron el gobierno nuevo con una vendetta, tiene que seguir haciendo eso, no salimos de ese círculo vicioso. Realmente, ¿cómo podríamos construir una sociedad en la que los fiscales y los jueces sean realmente independientes y no estén, como en Bolivia, tan dominados por la política? Durante 14 años en Bolivia, los jueces y fiscales estuvieron totalmente sometidos al gobierno de Evo Morales, pero lo increíble es que cambiado el gobierno, a las 24 horas, es una cosa sorprendente, esos mismos jueces y fiscales ya estaban alineados con las nuevas autoridades. El fiscal general, que era una persona muy cercana al gobierno anterior, inmediatamente cambió el gobierno, emitió unas órdenes de Interpol contra Evo Morales cuando todavía estaba en México. No había poco menos que despegado el avión de Evo Morales cuando fugaba de Bolivia para irse a México y el fiscal general ya estaba haciendo algunas acciones contra él. Entonces, el mensaje también es que como periodistas nosotros tenemos que también tener conciencia de que nuestro rol, creo yo, es intentar que se respete el debido proceso y el Estado de Derecho independientemente de quién sea el afectado. Porque claro, nos vamos a alegrar de que a algunos les pase y después vamos a quejarnos de los otros. Entonces yo creo que eso es una cosa importante. Y cierro con esto y perdón por la respuesta tan extensa. Y efectivamente, a los periodistas lamentablemente siempre vamos a ser los primeros a los que van a acusar.
Y, por ejemplo, Evo Morales, desde su exilio en Argentina, según él, en realidad su caída se ha debido a un grupo de periodistas, más, como siempre, hay que acusar a Estados Unidos y al imperialismo, entre comillas, pero a los periodistas. Entonces, siempre que va a pasar algo, los políticos siempre tienen a la mano esta explicación fácil de que los periodistas somos los culpables. Ujú. Cristian, en el caso ecuatoriano, además, hay como una cierta noción en algunos sectores de la población, y hay que reconocer que Rafael Correa sigue siendo popular, ¿no es cierto? Tiene entre el 25 y 30% todavía de adeptos. Esta noción de que la prensa ha perdido credibilidad, ha perdido equilibrio, ha perdido objetividad y se ha dedicado a perseguir a los ex dirigentes políticos del gobierno. Y mucho de eso hubo, y te lo pregunto así muy explícitamente, mucho de eso se escuchó justamente en las manifestaciones de octubre, donde más de 200 periodistas fueron agredidos en las calles por estos grupos, muchas veces afines al expresidente Correa, ¿no? Bueno, fue muy evidente porque un medio fue quemado, un medio grande, y otro prácticamente invadido, que logró controlarse a tiempo. De alguna manera creo que representa la muestra de un trabajo muy poderoso que realizó Rafael Correa en su gobierno y que puede denominarse un estado de propaganda. Correa gastó, no les voy a mentir, pero Correa gastó aproximadamente 442 mil dólares diarios en publicidad todos los días, ¿sí? En los 13 años. Y eso no se compara, no tiene parangón en ninguna parte del mundo, en ninguna parte del mundo. Y pues ha dejado cimentado la visión y la pérdida de credibilidad de buena parte de los medios de comunicación en el país. Entonces, es real que existe una pérdida de confianza en los medios, y yo creo que también eso es parte del impulso de ciertos gobernantes para atacar a la prensa, pero yo creo que ahí existe un denominador común, creo que puede ser para todos. Este hecho, sea usar todas las fuerzas de la propaganda con recursos económicos en contra de los medios y de judicializar, iniciar procesos judiciales bajo condiciones políticas contra medios y sobre todo organizaciones sociales, que es muy común en América Latina. Yo creo que eso sucede mucho en Brasil, sucede mucho en Colombia. Es justamente para generar y establecer y asentar procesos de corrupción, ¿sí? A la prensa en el Ecuador la persiguieron 12 años justamente para tenerla esquinada y no poder acceder a la información que, por suerte, ahora tenemos posibilidad de conocer. Más allá de la sentencia a Rafael Correa por este tema de sobornos 2012-2016, que se han identificado ingresos ilícitos por un monto de 7 millones de dólares. Nosotros pensamos que esos montos podrían llegar a 100 millones de dólares, pero fuera del Ecuador, sobre todo en el estado de la Florida, existen casos contra ecuatorianos que en este momento deben superar los 250 millones de dólares por lavado de activos, ¿sí? Y es información que por suerte la podemos conocer, porque obviamente nadie se atreve a mentirles a los norteamericanos. A los Estados Unidos nadie los miente. Y esa es la realidad. O sea, buena parte de la persecución se debe o se sustenta en la necesidad de generar actos de corrupción. Gracias, Cristian. Les planteo la próxima pregunta y quisiera comenzar por ti, Fernando, porque en Argentina también hay casos evidentes en los cuales se personaliza, ¿no? Daniel Santoro, por ejemplo, es un caso muy claro de alguien a quien se ha personalizado este tema del periodismo como persecutor de líderes políticos. Pero al final del día, ¿qué consecuencias trae esto para el trabajo periodístico? Y esto les planteo a todos. ¿Qué condiciones genera, qué atmósfera está generando esta situación de confrontación no deseada, llamémoslo así, entre el periodismo y cierto sector político?
Yo pienso que en la línea de lo que dijiste vos y venían diciendo los colegas, el principal problema es la crisis de credibilidad, que es una narrativa que tiene bastante éxito popular. Y esta narrativa, de alguna forma, hace que los periodistas sean vistos como elementos de partido, los partidiza. Y claramente eso logran los que quieren de alguna forma validar sus actos de corrupción en los gobiernos, logran que los acusen son menos creíbles, logran que la gente piense que son acusados no por causa de corrupción, sino porque quieren la destrucción política de esos gobiernos. Y entonces ese es un elemento muy fuerte y el periodismo ahí tiene que responder con un shock de credibilidad, un shock de transparencia, tratar de demostrar, como decía Raúl recién, que el periodismo no está partidizado, sino que si hay que criticar e investigar a otro gobierno, como hizo Raúl en sus nuevas columnas, lo va a hacer. Y no es que formaba parte de la estructura partidaria de la oposición, sino que simplemente el periodista defiende la metodología democrática, defiende los procesos democráticos, defiende los procesos de transparencia. Cristina. Sí, eso es. Ahora se ve con el combate a la pandemia, donde la gente está buscando información. No es en los grupos de WhatsApp, sino que en la prensa tradicional, en los medios independientes o mainstream, no importa. Entonces, que están todos los récords de audiencia, lo están batiendo todos los canales de televisión, los periódicos, los sitios web y todo eso. Entonces, la verdad es que la gente se olvida que la prensa también estuvo encima de los gobiernos del PT, apurando los casos de corrupción con la operación Lava Jato, todo eso, y ahora lo hace con Bolsonaro y todo. Ahora es peor porque es una gente, discúlpame la palabra, completamente descalificada que está ahí en el gobierno con todo ese problema que ahora tenemos de desconexión entre lo que dice el ministro de Salud, lo que dice el presidente, la comunicación con la población es un lío horrible, como dicen en Argentina, un quilombo. Entonces, que la verdad es que estamos mal, pero la prensa bien, ahora es un momento donde estamos rescatando un poco de esa credibilidad que se perdió en años anteriores. Raúl, introduzco un elemento en el caso boliviano porque es algo que se ha visto antes cuando hay un cambio de gobierno, ¿no? Lo hemos visto en Ecuador y en Argentina. Y si me equivoco, me corrigen Fernando, Cristian o incluso Cristina. Cuando hay un cambio de gobierno hay como una especie, un breve romance entre la prensa, el nuevo gobierno, que se supone viene a mejorar las instituciones democráticas, y también algunos sectores de la población que ven que, claro, el anterior gobierno era autoritario o tenía modos autoritarios y ahora viene un cambio que devuelve un aire fresco. ¿Se vive algo de eso en Bolivia actualmente? O bueno, ¿Sabes antes del qué? COVID-19 para Exacto, eso imagino te que iba a ahora. decir. Todo ha sido una transición tan complicada en Bolivia, tan dificultosa, en dos etapas. Uno, porque la presidenta interina toma la decisión de también ser candidata, cosa que ella había dicho que no iba a hacer. Eso un poco como que electoraliza muy pronto su gobierno y se enreda en una polémica con los otros actores políticos y creo que eso dificulta la transición. Segundo, el gobierno lamentablemente ha cometido también algunos excesos no comparables con los del gobierno anterior, pero excesos también, como ya les he señalado, sobre todo de acusaciones contra adversarios. Y sin embargo, dentro de todo eso, de repente llegó la pandemia, ¿no es cierto? Y Bolivia ha sido uno de los primeros países en hacer una cuarentena que es casi total. Nosotros solamente podemos salir una vez a la semana, los ciudadanos una vez a la semana, y además portando la cédula de identidad
porque es por el número de cédula en la que puedes salir. Entonces, la cuarentena en Bolivia realmente es muy estricta y eso ha cambiado todo entre comillas, luna de miel que se podría decir que siempre hay un optimismo de la ciudadanía y también de los medios cuando hay un cambio así. Lo interesante ahora es que tenemos una presidenta que ha empezado a recuperar niveles de popularidad que perdió cuando anunció que iba a ser candidata, ha aumentado porque se nota que hay una presidenta a cargo, que está tomando decisiones difíciles, duras y que está gobernando. Entonces, curiosamente, al final, y gracias tal vez a la pandemia, ha afianzado su gobierno. Entonces, hemos tenido una transición, César, colegas, tan extraña, tan dificultosa en Bolivia y en medio de todo eso, el tema de la pandemia, es difícil comparar con otros regímenes. Y además que también hay que hacer notar que nosotros en Bolivia deberíamos haber tenido elecciones el 3 de diciembre, es decir, dentro de 2 semanas, o perdón, 3 de mayo, para hacer un cambio ya gobierno definitivo que estuviera 5 años en el poder. Pero eso, como saben, ha sido pospuesto sin fecha. Y en este momento no hay en el legislativo, donde el MAS, Partido de Evo Morales, tiene mayoría, no hay un interés de colocar una nueva fecha. O sea que tenemos una situación muy extraña de un gobierno interino sin fecha de finalización. Por lo tanto, todo eso hace que la situación sea realmente muy enredada y muy complicada. Cristian, tú ya ensayaste antes, pero quisiera que profundices en este escenario en el cual el periodismo ecuatoriano sale muy golpeado de un gobierno autoritario y antiprensa absoluto como el de Rafael Correa, que gobernó 10 años o toda una década, y llega esta transición que también ha sido bastante extraña, bastante pantanosa, ¿no es cierto?, en el cual no se sabe realmente qué mismo sucede. Al final del día es el mismo partido, Alianza País, el que está en el poder. Cambiaron las figuras políticas, pero hay grandes extensiones del aparato del Estado que sigue bajo control de la misma gente. Y en medio de todo eso, el periodismo trata de seguir generando información, investigaciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo salirse de ese eje de confrontación política y también contar otras historias, Cristian, o se lo está haciendo? ¿Cómo ves tú? El periodismo ecuatoriano ha vivido una tragedia y podemos poner como ejemplo lo que pasó exactamente hace 2 años. Hoy es 16 de abril, estamos cumpliendo la fecha del terremoto que sacudió brutalmente 2 provincias del norte del Ecuador, costeras. Y para darles o explicarles la magnitud de los eventos, este terremoto sucedió al final de la tarde, a las últimas horas de la tarde, y luego del evento nadie tenía noticias. Y cuando efectivamente se conoció que fue un terremoto de prácticamente 8 grados, ningún periodista se atrevió a decir que era un terremoto. Por 2 días. Por 2 días ningún periodista se atrevió a decir que era un terremoto. Estaban esperando que una autoridad pública diga que era un terremoto porque nadie se atrevía a decir que era un terremoto. Esa era la condición hace 2 años, ¿sí? Obviamente se trata de un periodismo en un proceso de descomposición provocado por unas medidas draconianas tomadas por el Estado tanto en lo penal, en lo civil y en lo administrativo. Un periodista no podía hablar porque era enjuiciado, ¿sí? Y también era callado por el medio porque sabía que podía tener multas prácticamente geométricas, así como el COVID, que crece geométricamente, así eran las multas contra la prensa. Entonces, a estos 2 años, ¿a qué nos hemos abocado? A una reformulación de trabajo periodístico que de alguna manera ha permitido reivindicarse en cierta forma, ¿sí? En cierta forma, ha dado avances importantes en comprender qué sucedió a nivel de derechos humanos, que es tal vez lo más valioso que se ha hecho, pero creo que todavía está en deuda en muchos temas. El caso Sobornos es uno de ellos, hemos salido,
pero hay decenas de vectores que no han podido ser tratados y todavía no existe un interés mayoritario con respecto a estos temas de corrupción. Recién, en el caso del caso COVID que estamos enfrentando todos los países, Ecuador de alguna manera se encuentra en una condición mucho más vulnerable y apenas está tratando de generar las presiones para acceder a la información real. Entendemos que el número de contaminados, o sea, de personas infectadas y de fallecidos, en el caso de infectados puede ser el triple de lo que se dice y de fallecidos hasta el cuádruple. Y apenas están haciendo esfuerzos desde el periodismo para llegar a cifras reales. Y eso se está planteando ya como una necesidad porque se están diciendo, a ver, si es que nosotros no damos o tratamos de llegar a las cifras reales, simplemente el hecho de haber sido considerados como mentirosos, ¿sí? En los últimos 13 años, esto efectivamente va a tener una base muy sólida en este momento, ¿sí? Y apenas están haciendo un esfuerzo analítico, ¿sí? Porque va mucho más allá del terreno de hacer reportería, va al terreno analítico de comprender qué es lo que está sucediendo y han llevado al gobierno a que efectivamente poco a poco haga o dé a conocer la real magnitud de los eventos que estamos enfrentando estos momentos, ¿no? Entonces, es como que en este último periodo hemos tenido un gatillo disparador que ha obligado a todo el sistema del periodismo en el Ecuador en sí a hacer un esfuerzo por tratar de comprender y acercarse a la realidad que estamos viviendo. Hasta hace poco, digamos que era un camino más individual de ciertos medios y sobre todo de ciertos periodistas, ¿no? Gracias, Cristian. Justamente en esta parte final, quisiera que examináramos, al final, cuando estamos hablando del tema que nos convoca, que es el lawfare, estamos hablando finalmente, ¿no es cierto?, por un lado, de la utilización del sistema judicial, pero también nos ubica en este gran tema que de siempre, que es la relación entre el poder y el periodismo. Yo quisiera que examináramos cada uno de ustedes desde su perspectiva, cómo ven la reconstrucción o la construcción de esta relación en un escenario además complejo. Yo creo que esta pandemia va a cambiar definitivamente muchas cosas. Les cito dos. La mayoría de gobiernos de América Latina han aprovechado esta pandemia para cerrar los grifos de la información. Es decir, están aprovechando para tomar medidas autoritarias, para coartar derechos, y uno de esos derechos que se está coartando de forma decisiva es el acceso a la información. Y el otro es el tema de la desinformación, ¿no es cierto? Como hemos visto oleadas gigantescas de desinformación, pero al mismo tiempo es como que el periodismo, los gobiernos se vuelven casi fact-checkers, ¿no es cierto? Y el periodismo queda un poco de lado. Entonces, en ese escenario, y un tercer elemento, perdón, me olvidaba, que es probablemente vamos a ver un gigantesco cambio en la industria mediática, en el sentido de que nos vamos a enfrentar a una crisis económica enorme, muchos medios pequeños van a desaparecer, están en condiciones muy vulnerables, ¿no es cierto? Y eso va a ahondar las brechas, va a complicar aún más las condiciones de pluralidad en la región. Entonces, les escucho cualquiera de ustedes que quiera tomar la palabra. Déjeme proponer unas ideas inicialmente y quiero empezar por lo último que has dicho, César, y que realmente es algo preocupante. Los diarios en Bolivia, por ejemplo, con la cuarentena tan estricta, no han tenido ya desde hace 2 o 3 semanas ediciones impresas. Entonces, y en las ediciones impresas es donde está todavía los ingresos publicitarios y, bueno, y también por la venta de los ejemplares. Entonces, los diarios más importantes del país solamente tienen ahora ediciones en sus portales digitales que, por supuesto, han aumentado muchísimo
muchísimo el tráfico porque todos están encerrados en sus casas mirando los medios de comunicación. Como dice Cristina, la gente está acudiendo a esos medios para una información más fiable. Y la paradoja es que tienen un tráfico que en algunos casos se ha duplicado o triplicado respecto del tiempo normal, pero que sus ingresos han caído prácticamente a cero o a 10 o 20% de lo que tenían antes, que es lo que tienen de publicidad en los portales. Entonces, realmente hay una situación muy preocupante en el sentido de que ni siquiera en Bolivia hay ejemplares que se puedan comprar. Como no puede salir y tampoco se puede distribuir porque no hay transporte ni público ni privado, entonces, sobre todo para los diarios, es una situación muy preocupante. Y también los diarios en este momento están aprovechando de mejorar sus portales, eso es algo también interesante, y entonces esta crisis nos está llevando hacia el futuro. Pensábamos que dentro de unos años el papel iba a ir muriendo poco a poco, como ha sucedido ya hace años en otros países, y que en algún momento esos periódicos iban a dejar el papel, iban a tener solamente versiones digitales. Pero ahora resulta que eso que pensábamos que iba a suceder durante, no sé, en el mediano plazo, ahora se ha acercado mucho más. Entonces estamos como trayendo el futuro más cerca de nosotros. Y luego la otra cosa, la relación difícil que siempre tiene que tener, digo yo, el periodismo con el poder. En Bolivia ahora eso lamentablemente, porque hay una pandemia, es difícil hacer críticas, después de 14 años de Evo también. Entonces yo creo que el periodismo en este momento está en una situación un poco creo que además normal, una cosa normal, abocarse mucho en la pandemia, en las dificultades sanitarias, etcétera, pero que lamentablemente estamos entrando en una fase, y que espero que sea solo transitoria, en la que realmente críticas al gobierno es difícil hacer, porque además el público de esos medios es más bien un público de clases medias, y esas clases medias son muy contrarias al gobierno, al exgobierno, al expresidente Morales. Entonces, cualquier crítica al gobierno también se ve como si fuera hacerle el juego a Morales, como que estuvieras tratando de nuevamente, como si eso fuera posible, volver atrás. Entonces, hay un momento de crisis, hay un momento de dificultad que se agrava con el tema de la dificultad económica. Así que para los periodistas y los medios vamos a tener que reflexionar mucho sobre nuestro oficio, la manera como actuamos y cómo reinventamos un poco la posibilidad de que nuestro oficio o la industria en general del periodismo sea rentable. Sí. En Brasil, en este momento ahora, también se está discutiendo con las unions, con los sindicatos, cortar la jornada de trabajo y también los sueldos. Entonces, la verdad es que los periodistas están trabajando más, pero como tienen problema de ingreso, los medios, no hay cómo equilibrar esa ecuación. Entonces, la verdad es que los grandes diarios, los grandes canales de televisión están en ese momento haciendo negociaciones con sus periodistas, porque realmente es un cambio muy grande. Los ingresos de publicidad no están compensando toda la audiencia que tienen en lo digital. Como dijiste bien, Raúl, pasa lo mismo aquí. Pero en relación a estar unido con el gobierno, la prensa, no, eso no pasa porque este gobierno es una tragedia. Entonces, que desde el principio la prensa estuvo siempre muy crítica con Bolsonaro, su gobierno, todavía más ahora que no hay un discurso unificado entre las orientaciones que vienen del Ministerio de Salud y sus orientaciones a él, ¿no? Porque no cree en el coronavirus, dice que es una gripecita, entonces así que dice a la gente que pueden salir a la calle, que pueden trabajar. Entonces, la verdad que la prensa sigue crítica, es fundamental en este momento porque hay esa disputa con los gobernadores que dicen a la gente que quédese en casa, no van a trabajar ahora y todo lo demás es lo que dice él. Pero la verdad es que la cuestión, en medio de todo eso, también la desinformación que César citó antes, es un problema porque la desinformación está en los grupos de WhatsApp, pero también está en el gobierno.
Cuando la prensa dice, publica una noticia o difunde una noticia en contra del gobierno, ¿qué dice el gobierno? Que es fake news, que no es verdad y todo. Y muchas veces el presidente tiene que disculparse y decir que no, que se equivocó, que no sabía que era una desinformación y todo. Entonces, nosotros desde Abrage estamos haciendo el proyecto Comprova, que es de verificación, de chequeo de desinformación. Ahora está enfocado en el coronavirus, por supuesto. Y no sabemos si tendremos elecciones también municipales al final del año. Entonces, es que sí, vamos a sigue el proyecto con enfoque de elecciones, pero si no hay elecciones, seguimos con el coronavirus. Y ahora estamos intentando de traer a la coalición también los comunicadores de periferia. Entonces, la verdad es que las periferias en Brasil, las comunidades más pobres, están sufriendo mucho. Eso está en los noticieros, en la televisión, en los periódicos. Eso es muy importante porque no estaban en el radar de la gran prensa, pero ahora sí. Entonces, traer a esos comunicadores a nuestro proyecto es muy importante en ese momento. Cristina, y una palabra sobre el tema de acceso a la información. Sabemos que también la situación en Brasil ha sido compleja, ha sido uno de los, justamente donde ha habido mucho más intentos para coartar el derecho a acceder a la información. Sí, sí. Bueno, Bolsonaro editó hace un par de semanas, un mes, porque estoy en casa desde el 10 de marzo. Estoy como el prisionero contando los días, entonces que me pierdo un poco, pero Yo ya no intento ya perdí. Un todo mes, el mundo. más de un Entonces, mes ya llevas. sí, más de un mes ya, sí. Entonces es duro, pero unas 2, 3 semanas editó esa medida provisional diciendo que los órganos no iban a contestar los pedidos basados en la ley de acceso porque estaban involucrados en la lucha contra el coronavirus. Entonces, cuando Abrage y otras 80 organizaciones de la sociedad civil vieron eso, firmamos un documento público, lo publicamos todo, salió en la tele y en Jornal Nacional, que es el noticiero más visto de Globo en Brasil, lo leyeron unas partes y todo. Un par de días después, la Corte Suprema de Brasil editó una medida en contra de eso. Entonces es provisional todavía, pero que le obliga al gobierno de seguir cumpliendo los plazos de respuesta, que son de 30 días y pueden llegar hasta 60. Pero sí que intentaron de decir, no tenemos cómo contestar y todo. Por supuesto que es un retroceso en la transparencia pública. Gracias. Cristian, Fernando, cualquiera de ustedes dos. Bueno, en el caso ecuatoriano, con respecto a los cambios en medios, los grandes medios han estado sujetos a enormes fragilidades económicas en los últimos años. Y tal vez eso pueda convertirse en este momento en una fortaleza para sobrevivir, porque las dificultades económicas de alguna manera se han traducido en una consideración informativa que ha bajado su nivel. Y si bien eso es un grave problema y una limitación gravísima, de alguna manera este puede ser como una posibilidad para sobrevivir. Es decir, han estado mal económicamente y en ciertos momentos muy mal, y los que mejor han estado no han tenido una economía holgada, pues les va de alguna manera a significar ajustarse en algo los cinturones, pero no vamos a ver más allá de despidos mayores y masivos, porque ya sus redacciones estaban mermadas desde hace mucho.
Los grandes problemas los vamos a encontrar en los medios locales que pertenecen a municipios, y mientras más lejanos estén de las zonas urbanas desarrolladas, va a ser más complicado, y es donde efectivamente ya se están viviendo jornadas extremadamente difíciles, y seguramente en el futuro veremos ahí una recomposición, pero eso todavía está por entenderse y saber qué puede pasar. Con respecto al tema de este cerrojo a la información y estas oleadas gigantescas de información falsa que se han creado a propósito de estos últimos eventos que hemos enfrentado, en el Ecuador ha sido muy sui generis. Yo les diría porque obviamente existe una gran polaridad política entre el actual gobierno y el anterior gobierno, es decir, entre Rafael Correa con su poder económico y político que posee frente a quien fue su delfín, Lenín Moreno. Y en este periodo de pandemia, lo que hemos visto es que, sobre todo a nivel de redes, una potenciación de los problemas generados por el colapso de la salud pública en Ecuador. ¿Sí? Eso a nivel de redes sociales se ha potenciado tremendamente, al punto que fue tomado como ejemplo internacional de lo que no se debe hacer en Ecuador. Sin embargo, casa adentro, lo que ha hecho el gobierno es señalar que toda esa información potenciada por sus opositores ha sido fake, era mentira. Y lo han trabajado de esa manera. ¿Qué ha provocado eso? Es una revictimización de las víctimas y deshumanización de su condición por varias circunstancias. Simplemente todo lo que aparecía que era real, decían que era fake. ¿Sí? En estos momentos, esa estrategia que les pudo haber servido fue como muy efervescente y ha sido en verdad un catalizador para una pérdida tremenda de reputación del gobierno y la necesidad de la sociedad de empezar a buscar información más contextualizada y contrastada a través de medios tradicionales, tal como señaló Cristina, ¿no? Así que en eso estamos abocados en el Ecuador en estos momentos. Gracias, Cristian. Contigo cierro. César, la clave del momento es el doble desafío entre la situación económica tremenda que se viene en el ámbito de los medios, con que en los últimos años el periodismo profesional ha quedado encerrado en un corralito social, sin capacidad de conectarse con amplios sectores sociales. Pero me da la impresión que este doble desafío tiene una misma salida, que es volver a conectarte con los sectores sociales más amplios. Por eso me gustó mucho lo que está haciendo Abragi de la relación con los comunicadores populares. Nosotros estamos haciendo lo mismo en la Argentina. Queremos ampliar la base del periodismo profesional, que los valores que representa el periodismo profesional no tienen que estar sesgados por determinado sector político o clase, corresponden a toda la sociedad. Y desde ese punto de vista se necesita una autocrítica profesional. Quizás ha habido, hablo por el periodismo argentino, cierta borrachera de opinión política. El periodismo con un factor de opinión política. Quizás hoy en esta nueva etapa, quizás había que hacer mucho más énfasis en la explicación, en la investigación y la explicación. Tratar de no... Vaya, Fernando, no hacer preguntas tan venenosas o con tan induzcan, ¿no? Sino generar una posibilidad de conectarte con gente que vos sabés que tiene una mala percepción de vos hoy, te tenés que reconstruir la relación con esa gente. Yo creo que eso también... Fantástico. Muchísimas gracias a los 4 invitados, Cristina, Raúl, Cristian, Fernando. Realmente formidable esta charla, haber tenido esta charla con ustedes. Y a todos ustedes que nos están viendo, nos están siguiendo a través de los canales de YouTube, de Fundamedios y de nuestro Facebook Live. También gracias, un fuerte abrazo. Vamos, por favor, comenten y... Bueno, les invitamos a un nuevo Regla de Pomodoro la próxima semana. Gracias, Fernando, Cristina, Raúl. Ha sido un honor compartir con ustedes. César, Cristina, Raúl, por favor, sanos y a salvo, por favor.
Gracias. Abrazos a todos. Abrazos, gracias. Abrazos. No salgan de su casa. Sí, Estamos en quédense casa. en casa, sí. No salgan de Adiós. casa.